Todos sabemos que estamos atravesando momentos muy difíciles en la historia republicana reciente en el Perú. Tenemos muchísimos casos de corrupción en los últimos años que involucran hasta las más altas autoridades de nuestro Estado. Pero además, es sin duda alguna, tanto para la sociedad en general como para los propios funcionarios públicos, la corrupción se ha convertido en uno de los principales, si no el principal problema que nos aqueja como sociedad. El sistema de control en el Perú tiene dos grandes motivaciones. Por un lado, trata de luchar contra la corrupción y la inconducta funcional. Tiene que también tener un balance dual para tratar de mejorar la calidad de las intervenciones públicas. El sistema de control en el Perú debe ser visto como un sistema residual. Es decir, si todos los sistemas administrativos hicieran bien su trabajo, nosotros tendríamos poco trabajo, no el gran trabajo que tenemos ahora. Pero justamente a partir de esas intervenciones que hace la Contraloría, nosotros debemos ser capaces de generar información para que los otros reguladores del Estado puedan mejorar sus intervenciones. Por eso hay otro filón, digamos, de trabajo importante del Sistema Nacional de Control en este nuevo modelo que está relacionado a contribuir a la calidad de la mejora de las intervenciones públicas a través de la realización de estudios, de auditorías de desempeño, etc. Pero en general, un típico sistema de control, como el que normalmente uno conoce, debe hacer tres cosas. Y el sistema de control en el Perú, esas tres cosas, no las ha venido haciendo bien. Tenemos que partir por reconocer esa deficiencia para poderla tratar de solucionar. Y en esa perspectiva, ¿qué hacemos frente a una inconducta funcional o a un acto de corrupción? Bueno, primero tenemos que detectarlo, identificarlo. Y una vez que hacemos eso, de acuerdo a nuestro mandato legal vigente, tratar de contribuir a que se sancione. Es decir, hay un engranaje complejo entre el sistema de control y el sistema de justicia. Pero para la sociedad es muy costoso reaccionar, tener una actitud reactiva frente a la inconducta funcional y a la corrupción. Es por eso que, como siempre, es mejor prevenir que lamentar. El sistema de control tiene que lograr también prevenir y no solamente detectar y sancionar. En el Perú el sistema de control son tres cosas, no es la Contraloría. En el Perú el sistema de control está conformado por tres grandes componentes. La Contraloría, que es la institución, el pliego presupuestario, que dirige el sistema. Pero es una organización de más o menos 3.200 personas a nivel nacional, de las cuales, en la gran mayoría, tienen una composición de auditores. Sin embargo, no podemos controlar lo que no conocemos. La gestión pública requiere un abordaje multidisciplinario si lo que queremos es tener eficacia en nuestra intervención para tratar de contribuir a que eso no vuelva a repetirse y se mejore la calidad de las intervenciones públicas. Además, están las famosas oficinas de control institucional, que son las oficinas que están en gran parte de las reparticiones públicas a nivel nacional, particularmente en el gobierno nacional y en los gobiernos regionales. Y aquí hay varios problemas. Es poco plausible, pues, pensar que un controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado. ¿Y cuál es el problema de las OSIs? Todas dependen del auditado. Pero además hay otro problema. La Contraloría no puede llegar hasta la última repartición pública, desde aquí, desde Lima, desde la sede central. Pero en el 91% de los municipios distritales no hay OSI, entonces no hay control. Y el otro gran componente son las sociedades de auditoría, que si bien es cierto, son empresas privadas de representación transnacional, pero también hay una multiplicidad, más de un centenar de pequeñas y medianas empresas de auditoría que prácticamente se dedican a hacer auditorías financieras que les encarga el sistema de control. Y ahí tranquilamente hay más de 1.600 personas involucradas. O sea, estamos hablando que el sistema de control en el Perú, son esos tres componentes, tiene alrededor de 9.000 personas dedicadas a controlar entre unos 150.000 personas directamente relacionados al manejo de los recursos públicos, en los sistemas de presupuesto, de tesorería, de abastecimientos, de inversión, etc. Si ampliamos un poco la definición, llegamos a 200.000. Hay más de 3.600 entidades públicas sujetas a control. Si estas entidades las integramos en pliegos presupuestarios, tenemos los 2.500 pliegos de la Cuenta General de la República. Pero de estos, el número de OSI solamente hay 914. De esas, en solo 374, la Contraloría designa al jefe. Y en ningún caso
al personal que trabaja? El que hace las auditorías. Es por eso de que esto es una de las primeras cosas que estamos tratando de cambiar. La idea es que a todas las SOSIs, a nivel del gobierno nacional y del gobierno regional, y a partir del 2019 de todos los gobiernos locales, pasen a depender progresivamente de manera administrativa de la Contraloría General de la República. Para poder lograr dos cosas: darle total y absoluta independencia para que hagan una labor efectiva, podrán ser relocalizadas en función a un mapa de riesgos global y de esa manera tener mucha mayor eficiencia en la asignación de los auditores y de las materias que se van a auditar. ¿Cómo está funcionando este nuevo modelo que lo hemos diseñado y ya se está desplegando? Y la verdad que funciona bastante bien. La transparencia es fundamental. Nuestra función es la de contribuir, asesorar, entre comillas, acompañando al ejecutor a lo largo de la realización de la obra. No cuando termina, cuando empieza. En este modelo encapsulado, para determinados tipos de obras, la función de la Contraloría no es sancionar la inconducta funcional y la corrupción. Su rol aquí es contener la inconducta funcional o la corrupción y evitar que se despliegue. Es decir, no tratamos solo de sancionar, tratamos de prevenir. No pasa. Entonces, nos estamos alejando del modelo tradicional, que es interviene cuando el acto corrupto ya se ha consumado, con un modelo de control policíaco, opaco y secreto, con una visión reactiva y con investigación y sustento en evidencia científica muy limitado. Y más bien lo que estamos tratando de hacer es un nuevo modelo de control que de manera complementaria, como les digo, no estamos dejando de hacer control posterior, seguimos haciendo y lo estamos fortaleciendo, pero de manera complementaria al control posterior y al control previo que por ley tenemos que hacer en algunas circunstancias, anticipamos el acto de corrupción y la inconducta funcional. Es un modelo totalmente transparente, actitud proactiva y preventiva que involucra a toda la sociedad y con un equipo multisectorial y multidisciplinario. ¿Cómo sería un modelo de control tradicional, posterior? ¿No? Bueno, que ejecuten pues los 25.000 millones de soles de la reconstrucción, que hagan las obras, después las veo. Y al ver, hago mis procedimientos de auditoría y veo si lo han hecho bien, lo han hecho mal, si han robado o no han robado, y en función de eso se despliegan las acciones. ¿Cuánto demora en la vida práctica aquí en el Perú hacer una auditoría de cumplimiento de este tipo para una obra común y corriente? 4 meses, 5 meses, ¿no? Eso es lo que demora. Es un proceso complejo porque trata de identificar responsabilidades y esas tienen que ser individualizadas, tienen que ser comunicadas, respetar el debido proceso. Los funcionarios públicos tienen que descargar esas imputaciones. Va que analizar si ese descargo levanta o no la observación y así sucesivamente. ¿Cuántos informes de auditoría hay para una determinada intervención en este modelo? Uno, pues. Voy a poner un ejemplo que quizá es ilustrativo. ¿En qué momento de la realización de un proyecto o de una obra aceitan a los malos funcionarios públicos? ¿Cuando se hace la obra? No, antes, ¿no es cierto? Ya. Por eso el primer hito de control en este nuevo modelo de control es la integración de las bases. Arman las bases, arman los términos de referencia y un equipo multidisciplinario las mira y en 7 días dice si hay algún horror. Que dice, oye, por si acaso te estás equivocando en esto, ¿no? Arréglalo. Pero esa es una decisión del gestor. Luego, cuando se adjudica el contratista. Luego, cuando empieza, se aprueba el expediente técnico para la realización del proyecto. Luego, cuando empieza la primera valorización. Luego, con la valorización más importante. Luego, cuando recepcionamos la obra y se liquida. Es decir, ¿qué diferencias hay en este modelo contra este? La primera, no hay un informe. Puedo tener una docena de informes sobre la obra. En segundo lugar, todos esos informes son transparentes, están colgados en la web. En tercer lugar, no lo hace un auditor contador. Por ejemplo, en el caso de las primeras obras de la reconstrucción con cambios de la descolmatación del río Piura, que es la zona que ha sido más afectada por el fenómeno del Niño Costero. Como un auditor contador con 10 años de experiencia, con 2 maestrías, con un amplio bagaje y background profesional en auditoría, ¿cómo vas a ver si el proceso, por ejemplo, si las bases están orientadas o no para que gane un contratista? Por eso es que en este caso, ¿cuál es el equipo que se conforma? Va liderando un auditor, pero va con un ingeniero hidráulico. Y como el proceso de descolmatación de ríos requiere hacer diques y hacer presas, entonces va con un ingeniero civil. Y como estamos analizando el proceso de selección, va con un abogado especialista en contrataciones, es decir, un equipo multidisciplinario, muy en línea con las auditorías de desempeño, con las auditorías de gestión. Por eso que este es un modelo que mezcla un poco de todo. ¿Y qué hace? Analiza en 7 días lo que se está hecho. ¿Eso implica que paraliza la gestión? No. ¿Por qué? Porque justamente estructuramos el plazo e intervenimos en el momento que corresponda. No significa que ampliamos los plazos. Por ejemplo, en el caso
las primeras 4 horas de la reconstrucción de Piura, cuando intervenimos en el periodo de consentimiento de la Buena Pro. ¿Y qué se encontró? Un montón de problemas. 3 consorcios distintos, con nombres distintos, con empresas distintas, pero todos el mismo dueño. En donde se supone que es urgente. Los procesos de selección, habiendo postores, se postergaron 1 vez, se postergaron 2 veces, se postergaron 3 veces, se han postergado hasta 7 veces. Y, oh maravilla, en la 7ª postergación, entró justo el que gana. Pero además, miras los puntajes, cómo estructuraron y por qué ganó el que ganó. Y los puntajes estaban mal hechos. Habían descalificado postores por cosas que eran absolutamente subsanables. Había un montón de irregularidades en ese proceso. ¿Qué pasó? Hicimos lo que les he descrito. Se expuso y se publicó. He dispuesto, el equipo de auditores se sienta con un periodista de la Contraloría del área de comunicaciones. Le explica el contenido del informe. Y cuando el periodista lo entiende, el resumen ejecutivo lo escribe él. Y entonces, ¿qué sucedió? Activamos toda la sociedad. El primero que agarró el informe fue la prensa. Y como ya estaba en cristiano, ya estaba traducido, todos entendían de qué se trataba. Incluso fueron más allá. Y a ver, ¿y quiénes son estos señores? ¿Quiénes son estas empresas? Y resulta que son personajes que estaban, no condenados, pero procesados penalmente por sus vinculaciones con el caso de Álvarez en Ancash y con el caso de Beto Torres en Chiclayo. Pero como se imaginarán, toda la sociedad piurana y las redes, los medios de comunicación destruyeron la legitimidad política y social de esa adjudicación. Gracias al informe, el organismo supervisor de contrataciones estatales le dijo al gobernador regional, oiga, esto tiene vicios de nulidad. Pero claro, usted es el gestor. Yo solamente le aviso que lo que usted va a hacer está mal. Pero es más, el fiscal dijo, oiga, pero aquí hay evidentemente indicios de comisión de delito, más que razonable, por lo menos colusión o negociación incompatible. Abrió una investigación preliminar. Hoy, los miembros de ese comité han denunciados penalmente. Entonces, ¿qué pasó? El gobernador regional anuló todo antes de firmar el contrato, faltando 24 horas para que se cumpla el plazo, y no solamente anuló las obras que nosotros habíamos sometido a este control concurrente, sino que vio que tenía varias obras más en la misma situación y las anuló. La Contraloría General de la República en este modelo va a tener lo que nunca ha tenido, capacidad probatoria de generación de evidencia científica. En este modelo hay una limitación estructural, que es un modelo muy caro. Están entrando a la Contraloría más de 200 ingenieros y el próximo año más de 400 especialistas, porque en este modelo necesitamos ingenieros, médicos, arqueólogos. Fíjense la recomposición de los recursos humanos. Uno de los elementos centrales, por eso les decía, es entender que tú no puedes controlar lo que no conoces. Estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos a dotar a las contralorías regionales de todos los equipamientos. Van a poder hacer calicatas, diamantinas, hasta estudios básicos de suelo, todo para el tema de reconstrucción. Entonces ya no vamos a pronunciarnos solamente sobre el proceso y el documento, van a ir a mirar la obra. Y esto va a cambiar la dinámica de la auditoría posterior también, porque ¿qué es lo que va a suceder? Ya haciendo la auditoría posterior, ya han hecho la obra, vamos a verla. Antes de ir a mirar los papeles, que hay que hacerlo de todas maneras, van a ir a mirar la obra. Y frente a la evidencia científica, los informes de Contraloría van a empezar a adquirir una naturaleza pericial. Y al ser una pericia, va a cambiar no solamente la dinámica de la auditoría, a 45 días. Porque si ya vas, miras eso, ya está el hecho, ya tienes ahí la evidencia. Voltéalo en desviación, individualiza, comunica y saca tu informe. ¿Cuánto necesitas para eso? 3 semanas, punto. Y sanciona. Encausa en la vía judicial que corresponda. ¿Y qué va a pasar cuando esto llegue al fiscal o al juez? Ya tampoco hay mucha discusión. Porque ¿qué vamos a discutir? El expediente técnico dice que la obra tiene que tener tal característica y tal mezcla en la conformación del cemento. Por eso hemos pagado tanto. Ha ido, ha chequeado, ha medido, no hay. ¿Qué vamos a discutir? Sanciona nomás. Este cambio va a transformar no solamente la dinámica de la auditoría en la Contraloría o en el sistema de control, va a cambiar la dinámica fiscal y judicial, poco a poco. Es por eso que estamos en un gran trabajo coordinado con la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial para empezar a trabajar en esta nueva mecánica. En muy poco tiempo, los informes de la Contraloría ya no van a ser, como dice la ley, prueba preconstituida, que en la vida real con el nuevo Código Procesal Penal, en realidad sirve de muy poco eso. Van a tener naturaleza pericial, van a ser una prueba suficiente y repetible y procesal. Y de esa manera se va a engarzar mejor el sistema de justicia. ¿Qué cosa genera el informe de control? Por ejemplo, una auditoría de cumplimiento. Identifica recomendaciones y por otro lado establece sanciones y responsabilidades. Desde hace 17 años hay casi 70.000 recomendaciones que están por implementar. La efectividad para la mejora de la gestión pública de esas auditorías se reduce dramáticamente. Nosotros tenemos 3 responsabilidades aquí en el Perú: administrativo, civil, penal.
Pero fíjense qué es lo que pasa con el famoso procedimiento administrativo sancionador. Han entrado más de 12.000 funcionarios comprendidos. Sin embargo, en el propio sistema hasta la fecha solamente se han confirmado y consentido 1.500. ¿Qué pasa con los otros 10.500 funcionarios? Están en proceso todavía. Todos apelan. Reestructuramos por completo el procedimiento administrativo sancionador. La efectividad del sistema de justicia también se revela en este engranaje con el sistema de control. En el periodo 2009-2017 se procesaron más de 16.000 funcionarios. ¿Cuántos fueron presos? 61. ¿Cuántos funcionarios tuvieron sentencias con pena condenatoria, de las cuales se suspendió, pero estaban condenados? 667, de 16.000. Estos números explican por qué la sensación de impunidad que hay en materia de lucha contra la corrupción en el Perú es tan grande. Porque el engranaje del sistema de control con el sistema de justicia no funciona bien. Pero no es solamente culpa del sistema de control, es culpa de todos. No estamos funcionando bien todos. Es pues un trabajo muy grande, un desafío enorme, y quiero agradecer y saludar y felicitar a todos los trabajadores y funcionarios de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control que han abrigado y se han comprometido con esta gran transformación estructural. Estamos avanzando. Muchas gracias. Thank you.